Tenemos un tema que tal vez no es tan simpático ni tan agradable porque quizás usted lo ha vivido y por eso quiero que vea el siguiente video. Uy, no, chiquillos, no. Ay, no. Ok, si a usted le ha pasado eso, primero digo una mala palabra. Ay, no. les cuento que no es nada agradable ni nada ¡Qué cólera! que nos genere una sensación bonita, Uy, principalmente porque sabemos que hubo un daño a Jamás. ese vehículo. Eso es un ejemplo de muchos que pueden ocurrir. Ahora, si usted se pregunta, ¿qué pasa si fue por un daño no solamente en la carretera, sino que usted dejó el vehículo y le cayó una rama, o usted andaba jugando con su familia y de repente algo ocurrió porque usted estaba en vía pública? Esos daños, ¿quién los cubre? ¿Cómo se aborda esto de manera legal? Dani, ¿sabe cuál? También, usted ha visto, ahí en Zapote hay un tipo que le da por tirar los machetes arriba, al Usted aire. sabe, Ajá. bueno, O sea, yo le pido al Señor Jesucristo que nunca me toque de primero ahí en el semáforo, porque más de una vez se le ha caído un machete. O sea, yo me he preguntado, ¿qué pasa si uno de estos machetes le caen a la tapa del carro? Sí, imagínate. Oye, pero es de que bueno. sea Porque yo no me utilería. bajo a reclamar con esos machetes. No, pero ahí bien calladito. también, amigos, pasa en el Surquí, ¿verdad? ¿Qué? Que hay ¿Ah, sí? derrumbes, hay caen Exacto. piedras. Hay o situaciones sea, naturales que tenemos que saber a quién le tocan Así cubrirlos es. cuando tenemos un daño material. Les decía que tenemos con nosotros al experto, porque aquí podemos seguir hablando nosotros, pero no sabemos por dónde ir y necesitamos al experto que nos dé la orientación. Y él es el abogado John Brenes, quien nos acompaña en Llegó la Hora. Bienvenido. Bienvenido. licenciado. Muchas gracias y gracias por lo de experto. Ah, no, claro, sabemos que usted tiene mucha experiencia en este tema Sí, legal. lo dirá por las canas. No, tal vez. bueno, eso ayuda para uno entender que hay experiencia, pero bienvenido. Muchas gracias, sí, no, muy agradecido con ustedes por la invitación. Un gusto de conocerlos personalmente. Dígale, dígale dónde lo vio. ¿Verdad que sí, amigo? Sí, no. Dígalo, dígalo, no importa, mi, no importa. mi héroe en las corridas de toros. Es que vieras qué bien pagan, amigo. Era el torero improvisado número 1. No, en todo lado, en la Cruz Roja, en todo lado, lo recuerdo muy bien. Vaya, Sí, vaya. le ponía mucha vida a las... Bueno, ahí sí sabemos quién cubre los daños, licenciado. Pero en un caso como el que veíamos ahora, de ese vehículo que se fue en uno de esos huecos Qué que, miedo. que no tenía pero ni una sola señalización. Sí, es ¿Qué verdad. pasa ahí? ¿Qué análisis daría usted sobre una situación como esa que a muchos nos ha dado ese susto, ¿verdad? Toparnos con un huequito así. Bueno, huequito, te quedaste corto. Un cráter. Claro. Eso era, no sé, el Poás o el Irazú. Aquí hay que ver que la responsabilidad del Estado es velar por las buenas condiciones de las vías de tránsito, no solo para vehículos, sino también para peatones. ¿Qué es lo que ocurre? En principio, para no sonar muy técnico, Ajá. la administración siempre debe responder tanto por las actuaciones legítimas como ilegítimas. Ajá. Ese es el principio de responsabilidad de la administración que establece la Ley General de Administración Pública. Lo que pasa, mira, es que en la práctica es muy cuestionable que el Tribunal Contencioso Administrativo, que es la sede judicial que ve este tipo de asuntos, declare una responsabilidad por parte del Estado. Muchas veces, básicamente por circunstancias como esta, culpa de la víctima. Por ejemplo, si hay un hueco sin señalización, como el del video, pero resulta ser que la persona va a exceso de velocidad, ahí hay culpa de la víctima. O si es un tema de fuerza mayor, ¿cierto? Evidentemente tampoco puede ser responsable de esos daños la administración. ¿A qué me refiero? Frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica se inunda. Yo tengo un vehículo pequeño y yo sé que se inunda y que mi vehículo es muy bajito. Si aún así Sí, es quiero seguir, responsabilidad también. sí, por eso, si hay responsabilidad, si yo me autoexpongo a un peligro, evidentemente no puedo luego ir a decirle a la administración, vengan y me pagan mi carro, porque yo mismo me estoy poniendo en una posición de riesgo. O, por ejemplo, también podría ser el evento de que, vamos a ver, de que una tercera persona es la que haya hecho esto. Por ejemplo, no sé, alguien que se le ocurra, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero pasa en algunos barrios que la gente cree que las calles les pertenecen. Es verdad. Sí, entonces ponen reductores de velocidad y no los pintan. Y no son hechos por la administración. Ni la administración municipal, ni por el Ministerio de Obras Públicas. Eso le iba a interesante. consultar también, porque claramente las carreteras nacionales le competen al MOP, pero hay vías públicas que le competen también a las municipalidades. Correcto. ¿Cierto? Las vías municipales Exacto. son de cada gobierno local. Exacto. Entonces también
en el caso de una denuncia sí tiene que ir muy bien direccionada, porque para empezar es demandar al Estado costarricense y el Estado siempre se va a defender. Sí, claro. O sea, entonces hay que tener muy buen argumento, pero además en este caso la denuncia sí tiene que ir muy específica a quién le corresponde el mantenimiento de la vía. No solo el mantenimiento, mira, si me permite les voy a poner un ejemplo concreto, tal vez para no hacer esto como una charla muy técnica, porque no es una clase de derecho. No, ahorita le entro yo, Ana. Sí, para que las personas realmente perjudicadas nos comprendan. Nosotros en la oficina tuvimos una situación muy lamentable cuando estuvieron remodelando el tema de las garantías sociales. Y un muchacho venía con el papá. Y desafortunadamente no estaba bien señalizada la calle. Al no estar bien señalizada la calle y había un aguacero tremendo como estos que hay en estos días, entonces él se fue en un hueco, destrozó el carro y etc. Presentamos la demanda, pero en el ínterin, en el tiempo que pasa, para que nos señalaran a juicio, el único testigo que había era el papá y falleció. Entonces él quedó, aparte del tremendo duelo por la pérdida de su padre, el Estado dijo, evidentemente se demostró que el vehículo quedó destruido, se demostró que ese día se dio el siniestro, pero no se logró acreditar bajo ninguna circunstancia de que no estuviera señalizado. Pero ahí no hay cámaras de seguridad. No, es que como estaban con el tema de la remodelación, te explico, ahí una empresa constructora Pero perdón, mi pregunta va enfocada en lo siguiente. Eventualmente un video podría demostrar. Sí, claro. ¿Verdad? Podría presentarse como prueba. Un video o el video de los carros también. Sí. Lo que pasa es que el problema es que las empresas constructoras, si bien son empresas privadas, contratan con el Estado. Entonces, la responsabilidad es de la administración pública y se maneja a través del Consejo Nacional de Vialidad. ¿Qué es lo que sucede? Que las empresas a veces usan unas personas que le llaman banderillas, no estaba, tenían que poner unos separadores para que la gente no siguiera y nada de eso estaba. Pero ¿cómo se lo demostramos? Porque como usted dice, muy acertadamente, es una demanda muy formal que sea, y un poquito lo que vos estabas mencionando, sea con el tema municipal o el tema del Ministerio de Obras Públicas, o sea, la Administración Central o el régimen municipal, siempre vamos a estar frente a el mismo tribunal, el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Civil de Hacienda porque ahí es donde indemniza el tema de daños. Y ahora, una pregunta, ahora que decimos daños, ¿qué pasa si uno, por ejemplo, este que veíamos del carro que recibe el golpe, no solamente es el golpe del vehículo o el daño material, sino una lesión ya física de la persona? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Aplicaría el mismo procedimiento? Sí, y eso también hay que demostrarlo, porque como decías vos, es una demanda que se hace por escrito, cumpliendo con una serie de formalidades que establece el Código Procesal Contencioso Administrativo, y ahí, dentro de lo que se llama pretensiones, es que vos digas, bueno, daño material, mi vehículo. Además de eso, yo trabajo en X cuestión que necesito transportarme. Entonces sufrí un lucro cesante, o sea, dejé de ganar dinero por el periodo en que mi vehículo estuvo en reparación o que del todo no se pudo reparar, ¿verdad? Y hubo una disputabilidad tal vez con la aseguradora, etc. Y si muere alguien o sufre lesiones, también. Por ejemplo, hay lesiones tan graves que puede significar una disminución de la capacidad permanente hasta de un 66%, que podría venir a ser una incapacidad para toda la vida. John, ¿y estas situaciones, cuánto puede durar el periodo en resolverse? Vos decís dentro del tribunal. Mira, bueno, si se resuelve. Sí. Vamos a ver, primero la expectativa no es uno como abogado jamás le puede venir a decir al cliente, esto lo tenemos ganado, porque el abogado que habla así o es una persona que es desconocedor de la materia o tiene muy poca experiencia. Pero bueno, en tesis de principio, podría yo hacer un estimado a riesgo de que el Poder Judicial me quede mal, con los tiempos de ellos, ponerle de unos 2 años, 3 años. ¿Y el porcentaje de éxito?
Mira, estadísticamente no te lo puedo dar porque eso ya son controles que lleva el Bueno, por Departamento de eso Estadística. justamente, y perdón que meta la cuchara, pero por eso justamente a veces los costarricenses pierden, la esperanza o pierden la confianza en este tipo de demandas, que si bien es cierto, yo como ciudadano costarricense que pago mis impuestos, estoy en la obligación de exigir, por ejemplo, ¿verdad? Pero cuando llega a los tribunales de justicia, algo que podría ser muy simple de resolver, ¿verdad? Sentar precedentes y resolver, que me tome 2, 3 años, es cansado, es agotador, es caro, Sí, es verdad. porque lo es. Entonces mucha gente prefiere cambiarle las rótulas al carro, no sé, se me ocurre, ¿verdad? Cambiar la llanta y el aro, ¿verdad? Que iniciar todo un proceso, ¿verdad? Yo una vez debo decir, tengo que decirlo, en Alajuela a un colega le pasó que se fue a un hueco, y ahí está en mi Facebook de hace muchos años, no sé, hace como 15 años o no sé cuánto. Y entonces resulta que yo le dije, vaya a la municipalidad y que le resuelva al señor alcalde, que le encanta salir por tele. Y no me va escribiendo el alcalde. Hola, Alex, buenas tardes. Y yo, hola, señor alcalde. Oli. ¿Verdad? Oli, ¿verdad? Pero es cierto, o sea, digo yo, a ver, ¿existe la conciliación en este tipo de temas o con el Estado no se concilia? Mira, si el alcalde te mandó, eso no creo que haya sido una invitación para que te agregara como amigo en No, Instagram. somos amigos todavía, me cae muy bien, yo lo aprecio, de verdad. Y te lo digo por esto, es muy difícil, es muy difícil. Que se llegue a una conciliación. Sí, claro, porque acá quien entra es la Procuraduría General de la República, que es el abogado del Estado. Y en ese sentido, pues hay casos muy puntuales y particulares en los que se puede conciliar. Pero desde mi experiencia, te puedo decir que en tantos años de ejercer, no. Y es que vean no veo una voluntad. la responsabilidad que todos tenemos a final de cuentas como sociedad. Y voy a hacer un caso muy puntual. El señor que se le va el carro en una alcantarilla, pero usted, vecino, vio que el piedrero se estaba robando la alcantarilla. Entonces, mi deber, porque yo lo he hecho varias veces, es llamar y que la policía nunca llega, pues esos son otros 100 pesos. Pero mi deber como ciudadano es pensar en el bien común, porque a ver, Dani se puede ver afectado, pero yo también me puedo ver afectado y ya no me hace hueco. A mí me pasó y se me fue el bumper. Porque estaba lloviendo y no estaba la alcantarilla y cayó así como en seco. Y el bumper, cuando me di cuenta, fue que me pitaba y era porque iba arrastrado. Sí, porque uno ni cuenta se da a veces. Ahora, ¿qué pasa, don John, en el caso, por ejemplo, de las inclemencias del tiempo? Que de repente las alcantarillas se saturan y los carros quedaron inundados también, metidos en Ay, sí, es verdad. en ese mar que se armó ahí, ese lago que se hizo. ¿Ahí cómo aplicaría una respuesta a esos daños? Te voy a responder primero desde mi experiencia como abogado. Ajá. Consejo, tenga un buen seguro y con una buena aseguradora, porque eso va a significar que en un tiempo muchísimo más breve se va a reparar el siniestro. Ahora, también, porque en un caso como el que vos me estás planteando, ¿qué es lo que ocurre? Eso es lo que la Ley General de Administración Pública llama fuerza mayor. Entonces, si se nos vino el Surquí encima, por un temporal tremendo o cambronero, cualquiera de estas zonas, evidentemente no va a haber una responsabilidad del Estado. Son los eximentes que tiene la administración pública. La culpa de un tercero, cuando la persona se pone a sí misma en riesgo, o los temas de fuerza mayor. Igual en los casos, por ejemplo, tenemos unas imágenes ahí de los árboles que en algún momento también se cayeron por temas igual de viento o de lluvia. ¿En esos casos tiene que ver algo el mantenimiento del Estado o no? ¿Es simplemente una inclemencia natural? Bueno, ya eso dependería de algún tipo de criterio pericial. Por ejemplo, si se logra demostrar que vos cuando ibas pasando cayó sobre tu vehículo una rama y sobre esa rama ya se había hecho todas las gestiones a la municipalidad o al gobierno, a la administración central, y en alguna de las dependencias que están autorizadas para la corta de árboles, porque sabemos que no podemos llegar y cortar un árbol así nomás, Claro. y aún así no lo hicieron, ahí sí. ¿Por qué? Acordémonos que la administración responde tanto por los actos de omisión
como de acción. Entonces, si hubo una omisión grave, pero tenés que demostrarla. Acordémonos del principio en derecho de que en derecho nada es verdad y nada es mentira, todo depende de la prueba. No, me llama montones de atención porque justamente, por ejemplo, frente a mi casa que hay un parque, hay un árbol gigante, pero gigante, o sea, bueno, Dani que conoce donde yo vivo, es el parque, el árbol está en el parque y el árbol es tan grande que pasa el parque, la acera, la calle y a veces yo lo tengo sobre el techo de mi casa. Y entonces muchas veces, bueno, he tenido que llamar a la Municipalidad de San José, exponerles como cada 6 y 8 meses, es que chicos, tengo el árbol, es más, yo creo que ya hasta me conoce el señor que yo llamo, ¿verdad? Ah, el muchacho del árbol, dice. Ah, usted es el del árbol, porque una vez ocurrió, por ejemplo, y como uno es buena gente, ¿verdad? Pero una vez ocurrió que un señor llegó con sus hijos, parqueó el carro y una rama le cayó. Híjole. ¿Verdad? Entonces ya una persona se vio afectada por eso. Entonces yo por eso siempre vivo, y por el techo de mi casa, siempre vivo pensando en eso. Pero yo creo que aquí el tema de no solo pensar en mí, sino de pensar en los demás y ser empáticos. Ok, puede hacer que yo sepa dónde está ese hueco, que siempre que llueve lo cubre el agua y ya yo más o menos calculo. Pero hay gente que no. Como decía el licenciado, qué feo, un adulto mayor perdió la vida por un hecho como este, ¿verdad? Porque a veces somos poco sensibles, es cierto, ¿verdad? A veces vemos el hueco y a veces vemos que se robaron la tapa de alcantarilla. ¿Qué nos cuesta ser prudentes, bajarnos, poner unas ramas, alertar a la gente? Porque puede ser que yo lo vi, pero puede ser que quien venga atrás no. ¿Y qué tal que quien viene atrás es uno de tus familiares? Sí, ya hay un tema ¿verdad? que Entonces yo siento que el tema de empatía va a jugar un papel importante y hay que entender que el Estado muchas veces se va a lavar las manos, está en su derecho, para eso le paga a una procuraduría, ¿verdad? Para que los defienda. Pero yo creo que el tema de la empatía y de saber que yo, si no me veo afectado, yo se puede haber afectado a alguien más, yo creo que juega un papel importante. Pero entonces podríamos decir que vale la pena hacer la gestión. Sí, nada más si me permitís agregarle un comentario a lo que decía don Alex, que es lo siguiente. No solo es que hay una falta de empatía, hay un problema todavía mayor, que la gente prefiere hacer un video, no sé para qué, en vez de llamar al 911, o en vez de hacer esa llamada. Y una recomendación, para que a usted no le pase con eso del árbol frente a su casa, no lo haga por teléfono, hágalo por escrito para que tenga un respaldo. Si algo pasa, realmente, pues Dios quiera que no le pase nada. Si no lo contrato, usted tranquilo. Bueno, ya usted dijo que yo cobraba caro. Para que sea más rápido. Pero sí, y volviendo, perdón, a lo que me estaba diciendo. Que si realmente vale la pena hacer entonces la gestión. Sí. Y no lo digo solo para que llegue trabajo a la oficina. No, lo digo en serio porque, miren, ahorita mismo el Poder Judicial está muy desprestigiado. Y taparse, y esto no es un tema político. No. Es un tema de que, como decía algunos... Es un tema de confianza de la gente. De confianza y de tiempos. Claro. O sea, ¿qué hace una persona esperando 10 años, 12 años, a veces más tiempo para que le resuelvan un proceso? La justicia cautelar, o sea, ir a pedir una solución antes de que se dicte la sentencia de fondo, a veces funciona, a veces no. Para mí, en lo personal, sí vale la pena porque a pesar de todo, no hay que perder la fe en la Administración de Justicia. El día que perdamos la fe en la Administración de Justicia, cada uno va a buscar una solución por su propia mano y el régimen democrático simplemente se nos va a acabar. Y esto no tiene absolutamente ningún tinte político. Se lo digo desde mi experiencia profesional como abogado. Don John, muchísimas gracias por no, digámosle John. Don John Brenes. De hecho, ¿dónde lo pueden contactar? Con mi esposa, no, mentira. Ella le maneja la agenda. Es que Don John me maneja vino el carro, la mano. vida. Freno y frenito. Sí, no, pues con mucho gusto. Mi celular es 7075 9798 y nada, pues ojalá que no le caiga el árbol encima a nadie. No, John, ya le dije que el próximo escrito lo manda usted a la MUNI de San José. Pero ahí estoy a la orden, con muchísimo gusto. Siempre se ha portado bien en este sentido. Don John, ¿de dónde me recuerda usted? Vuélvamelo a decir. De las corridas de toros. Pero vea, quédese con nosotros, porque chiquillos, vea.